Por otra parte, antes del 31 de marzo de cada año, yo también tengo que adjuntar dentro de la información una memoria económica, que básicamente se trata de un informe de gestión, algo similar, donde doy respuesta a ciertas inquietudes y cierto contenido que me exige la norma, que básicamente es el año grabable en el que yo informo, la razón social, información de las donaciones, básicamente, identificación de la fuente de ingresos, el valor y destinación del beneficio neto excedente, que ya lo vamos a conversar, y detalle de las asignaciones permanentes, valor, plazo y detalle de las inversiones, manifestación que se ha actualizado la información en la plataforma de transparencia cuando hubiera lugar, básicamente. Y este requisito aplica si la entidad que se está constituyendo, que se está clasificando como régimen tributario especial, tiene ingresos superiores a 160.000 VTs, que para el año 2020 fueron 5.697 millones, 120 millones, de acuerdo con el artículo 356, raya 3 del Estatuto Tributario. Igual, como lo mencioné, el plazo máximo para yo enviar esta información es el 31 de marzo de cada año y debe presentarse mediante un formato PDF. Bueno, entonces ya estamos en el régimen tributario especial, clasificados y cumplimos con todos los requisitos. ¿Cuáles son los beneficios? El más importante que hay que considerar es que básicamente la entidad va a tener una tarifa de renta del 20% sobre los egresos no procedentes o sobre el beneficio neto o excedente fiscal que no fue reinvertido. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener una tarifa especial de 20 y no el 32 o 31% para el siguiente año, año 2022, sino adicional a eso, va a tener un resultado, una renta líquida, que veremos en la siguiente diapositiva, que si se reinvierte, no va a tener que tributar sobre ese beneficio. Tampoco va a aplicar una renta presuntiva, va a estar exenta de retención en la fuente, pero es importante, necesario, más que importante, necesario, recordar que a pesar de que no le van a poder aplicar retenciones en la fuente sobre el desarrollo de actividades meritorias, sí va a ser agente de retención y por ende va a tener que cumplir con todas las obligaciones de un agente de retención, que es certificar, primero retener, certificar, declarar, pagar, entre otras. No está sometida a impuestos a ganancias ocasionales y no está obligada a calcular anticipo de renta, lo cual es un beneficio importante. Bueno, listo. Entonces, el primer requisito, el más importante que señalábamos es, pues básicamente, una tarifa preferencial del 20 y una exención por tener un beneficio neto excedente fiscal. Bueno, ¿qué es ese beneficio neto excedente fiscal? Básicamente es una renta líquida que va a tener un tratamiento especial y se va a determinar a partir de lo que le señala el 357 del Estatuto Tributario, que básicamente señala que eh, yo llego a esa renta líquida mediante una depuración especial que solamente aplica para este régimen, a diferencia del régimen ordinario, en donde yo solamente tomo mis ingresos, le resto mis egresos, que van a tener unas particularidades, me da un resultado y ese resultado yo le tengo que restar lo que son las inversiones del año grabable, si hubo, y voy a tener que sumarle si hubo inversiones que no se reinvirtieron o se destinaron en la actividad meritoria de años anteriores. Ya hacemos las precisiones. A esto me va a dar un beneficio neto de excedente y ese beneficio neto de excedente en principio va a estar grabado a la tarifa del 20%. No obstante, si yo ese beneficio neto de excedente, por ejemplo, tengo ingresos no procedentes, voy a poder restárselos, que son básicamente deducciones en el lenguaje de régimen ordinario, son deducciones que no cumplieron con los requisitos para que pudiera restarlo de mis ingresos fiscales. Y a ese beneficio neto excedente, pues yo lo voy a poder reinvertir para que no tribute la tarifa del 20% y los ingresos no procedentes pues van a tributar la tarifa del 20%. Si yo no lo reinvierto, también va a tributar la tarifa del 20%. Es un poco como cómo funciona. Precisiones importantes sobre los ingresos. Entonces, importante es tener en cuenta que a mí el decreto 2150, compilado en el decreto 1625, me dice que yo voy a tener que tomar todos los ingresos, tanto ingresos, todos los ingresos, no voy a poder netearlos, no voy a poder restarle a mis ingresos no constitutivos de renta, y en consideración a que, de acuerdo a la norma, se deben incluir todos. La norma no distingue si yo debo tomar solamente mis ingresos grabados en renta o mis ingresos no constitutivos, sino me dice que tengo que tomarlos todos,
por ende los tengo que incluir todos, tanto mis ingresos grabables como mis ingresos no constitutivos, los debo incluir para determinar el beneficio exento o beneficio neto o excedente fiscal. Mm, y pues esa es esa particularidad. Por otra parte, hay dos puntos importantes, dos consideraciones necesarias si estamos hablando de recursos recibidos por convenios y donaciones. Recordemos que las entidades sin ánimo de lucro, pues básicamente, o uno de sus ingresos más importantes son las donaciones, porque pues normalmente viven a partir de ello, de las donaciones que otras entidades o otros particulares pues realicen en favor de su actividad meritoria o en desarrollo de su objeto social. En este caso, las donaciones pueden estar condicionadas o no condicionadas de acuerdo al artículo 125 rayados del Estatuto Tributario. Si están condicionadas, perdón, si no están condicionadas, para empezar, pues simplemente van a ser ingresos directos de las entidades sin ánimo de lucro y así se van a registrar contablemente. Sin embargo, si son condicionadas, lo que me dice el decreto 16, el decreto 50, el decreto 1625 y también el Consejo Técnico de Contadores Públicos me señala que lo que yo voy a tener que hacer es registrarlo y también lo que me dice la norma, el 125 rayados, es que yo tengo que tomar esa donación, la voy a tener que registrar dentro de mi patrimonio, en una cuenta de patrimonio, y a medida que yo voy ejecutando la actividad y se va cumpliendo la condición, yo voy a poder registrarlo como un ingreso. Es un poco lo que me señala. Y por supuesto se requiere la insinuación si supera más de los 50 salarios mínimos legales vigentes de acuerdo al Código Civil. Importante, pues las entidades sin ánimo de lucro, los ingresos fiscales se van a entender los que son devengados contablemente, salvo los tratamientos particulares del artículo 28 del Estatuto Tributario. Bueno, ya dijimos que yo tomo mis ingresos, le resto mis egresos. Entonces, mis ingresos, en principio, son los ingresos fiscalmente aceptados que tengan relación de causalidad. Es importante, es necesario tener en cuenta o tener en mente que la relación de causalidad en este caso no se mide conforme a mi generación de ingresos, sino también se mide frente a mi desarrollo de objeto social. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo necesariamente que percibir un ingreso por el egreso que percibí, no tiene que ser la relación de causalidad, no tiene que ser causa-efecto de que yo incurro en un egreso para adquirir un ingreso, sino que también basta con que yo incurra en un egreso para desarrollar mi objeto social o mi actividad meritoria. Por otra parte, tenemos unas condiciones generales para que los egresos sean fiscalmente aceptados, y es que, pues básicamente se practique la retención de la fuente cuando haya lugar a tenerla, a realizarla, a practicarla, y por otra parte también que los egresos devengados contablemente, que sean ingresos devengados contablemente del año periodo gravable, conforme a las normas específicas. Adicional a eso, también es requerido que se atenga a las normas generales de deducciones y los requisitos generales, como por ejemplo para el pago de salarios. Para poder tomar esos egresos, restarle de mis ingresos grabables, pues yo voy a tener que estar a paz y salvo con pagos para fiscales. Ahora, para las donaciones, como lo señalamos, pueden ser un ingreso, que es uno de los principales ingresos de las entidades sin ánimo de lucro, pero también pueden ser unos egresos. Sí, las entidades sin ánimo de lucro pueden realizar donaciones a otras entidades del régimen tributario especial o a no contribuyentes. Y en este caso podrán tomar un descuento del 25%, un descuento hasta el 25% en su impuesto de renta sobre el valor de la donación, de acuerdo al artículo 57 del Estatuto Tributario, siempre y cuando se cumplan las condiciones, que haya una certificación, que se tome dentro del año grabable en que se realizó la donación. Y básicamente, en principio no puede ser tomado como un egreso directamente para la SAL que realizó esa donación. Y eso fue una discusión que se tomó algunos meses, años incluso, donde se señalaba, por ejemplo, en el concepto unificado número 481 de 2018, que esta donación no puede ser tomada como un egreso porque ya había un tratamiento especial definido por el 257 en donde solamente podía tomarse como un descuento.
No obstante, el decreto 2106 de 2019 señaló que para la actividad 12, para la actividad que se trata de eh, apoyo a otra CESAL, la ESAL o la entidad sin ánimo de lucro que apoya a otras entidades o que promociona a otras entidades sin ánimo de lucro, podrá tomar esa donación como un egreso dentro de su sistema de apuración. Bueno, también tenemos que las inversiones van a ser un egreso, va a ser un factor depurante en mi forma de depurar mi beneficio neto excedente fiscal. Y lo que me señala es que básicamente las inversiones serán tenidas como aquellas inversiones o aquellos montos de dinero que van dirigidos al fortalecimiento del patrimonio y que generan derrimientos para el desarrollo de la actividad meritoria. Antes se tenía un término de tiempo y se tenían otras consideraciones como no posibilidades de tomarse amortizaciones o otros conceptos. Sin embargo, mediante la sentencia 23781 del 04 de diciembre de 2019, magistrado Puente Julio Roberto Pisa, se hizo esta aclaración y se dio esa definición previamente señalada. Se tomarán como egresos sin posibilidad de deducir amortizaciones de la inversión. Listo. Ya que tomamos estas inversiones como egreso, como factor depurante de mi base gravable en mi entidad sin ánimo de lucro, yo sobre ese resultado le tengo que restar los egresos porque estoy determinando mi excedente o mi beneficio neto fiscal. Y yo le voy a restar mis egresos no procedentes, los que no cumplieron las condiciones fiscales para que pudiera restarlo de mis ingresos, y sobre ese resultado, yo voy a tener mi excedente neto. Ese excedente neto lo voy a poder reinvertir y va a estar exento de pagar impuesto de renta a una tarifa del 20%. Los egresos no procedentes van a tributar a una tarifa del 20% porque no pudieran ser parte del excedente que va a reinvertir. En ese punto, la exención del beneficio neto o excedente fiscal básicamente funciona con el diseño de un programa donde yo en un acta de asamblea o de junta, básicamente del máximo órgano de la entidad, señalo cuál va a ser el monto, cuál es el monto de mi excedente fiscal no contable, esto también lo definió el decreto 2150, me dice que yo tengo que reinvertir mi beneficio neto de excedente fiscal no contable por ejemplo, en estas tres posibilidades, y es en la ejecución de programas o proyectos de mi actividad meritoria durante el siguiente año o periodo gravable, básicamente. Pero, por ejemplo, si se trata de programas o proyectos que por una u otra razón yo no pude reinvertir o no pude realizar, yo puedo pedir una prórroga, un plazo adicional que podrá estar entre 1 y 5 años, siempre y cuando yo cuente con la autorización del máximo órgano de la entidad. Y por último, tenemos que también se pueden constituir asignaciones permanentes, que es básicamente el desarrollo de un programa o un proyecto de largo plazo por su larga envergadura. Y tendré un plazo de 1 a 5 años. Básicamente se trata de inversiones como la adquisición de propiedad, planta y equipo, por ejemplo, la constitución de alguna nueva sede, entre otras. Con esto damos por terminado esta videocápsula y espero nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Les agradezco mucho.